Ayer domingo iniciaron las jornadas de oración por la paz en todo el país. Miles de iglesias se unieron a estas plegarias y pidieron que el gobierno atienda la inseguridad que vive México. En los 32 estados de la República, los obispos pidieron por el cese de la violencia que ha afectado no solo al sector religioso, sino a todo el país. Además, hicieron un llamado para volver a encontrar la dignidad humana. El punto de diálogo de la sociedad en este momento de violencia, de impunidad y de falta de que la justicia se ponga de pie, necesitamos redescubrir la dignidad del ser humano, la dignidad de la creación, la dignidad de nuestras familias. Y para eso, queridos hermanos, se necesita que cada uno de nosotros rompamos las cadenas de la violencia. Bueno, mientras en la Estela de Luz, allá aquí en la Ciudad de México, los jesuitas aseguraron que el asesinato de los miembros de su comunidad dan oportunidad, son una oportunidad para recuperar la paz en el país. Nos están abriendo una puerta para la paz y eso lo sentimos en el corazón. Por eso no quisimos dejar de convocar a una oración en este lugar que representa el dolor del pueblo mexicano por sus muertos. Hoy nos tocó a los jesuitas traer a nuestros muertos a este lugar. Muertes que se unen a tantas que suceden día con día en el país. Bueno, con enorme gusto, en verdad, tenemos la oportunidad de que esté con nosotros Monseñor Raúl Vera López, obispo emérito de Saltillo. Don Raúl, ¿cómo te va? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te va, Javier? Me da mucho gusto encontrarme contigo. ¿Cómo has estado tú? Yo estoy bien, gracias a Dios. Se te ve muy bien, se te ve muy bien y eso es una muy buena noticia. Oye, como te has de imaginar, desde hace tiempo te traemos en el radar. Hay que hablar con Raúl a ver qué nos dice. Esto es importante, nos ayuda a reflexionar. A ver, ¿cómo ves las cosas a partir sobre todo de lo que pasó con los sacerdotes jesuitas, lo que ha pasado con el presidente en una especie de toma y daca verbal, la situación misma del país en términos de violencia? ¿Qué alcanzas a ver, Raúl? Y tú que estás en una zona, bueno, Saltillo, allá en Coahuila, que no es nada sencilla, ¿no? Bueno, mira, esa situación que seguimos viviendo en México viene de muchos años atrás. O sea, esto no es una cosa nueva. En el inicio de este sexenio, pues ante la decisión del presidente de no más a la corrupción y las, pues vamos a decir, y las medidas que se anunciaron ante la situación del país, bueno, yo creo que sí empezamos a vivir, sinceramente, todos lo hemos visto así, pues una etapa de recuperación que quisiéramos todos tener. Todos pensamos en que podríamos, colaborando todas y todos, en la marcha de un país que se nos ha presentado como una oportunidad para lograrlo. Pero también al mismo tiempo yo, ya un poco más corrido en años, yo decía, bueno, ¿cómo va a ser el nuevo presidente cuando él estaba todavía en campaña para poder encontrar en su deseo de recuperar por la paz, la justicia y el progreso del país, dónde va a encontrar a los mexicanos que colaboren en su gobierno, que colaboren en su proyecto? ¿Dónde están? Desgraciadamente estamos en una decadencia política muy fuerte en el país. ¿Por qué? Porque hemos tenido una serie de gobiernos, sobre todo en los últimos 30, 35 años,
que se dedicaron a desmontar al país, que se dedicaron a desmontar la Constitución, que se dedicaron a quitarnos todos los derechos que nos dejó la Constituyente del 17, y que nos dejó la sangre que se derramó en el movimiento revolucionario de 1910. O sea, digámoslo así, de manera muy especial, con el famoso Tratado de Libre Comercio que se empezó a armar desde el principio de los 90 para entrar nosotros dentro del capitalismo neoliberal así de manera plena, pues todo esto es un trabajo muy fuerte que ha dejado muchos huecos, digámoslo así, en las conciencias de muchos mexicanos. Entonces, cuando inició este momento, repito, bueno, tú le dabas un lugar a la esperanza, ¿cómo no? Sí queríamos, pero desgraciadamente vivimos todavía en una educación política muy carente. Sí. Muy carente. Yo creo que una cosa que sí logró que se pusiera fuera de juego al PRI y al PAN, pues fue la esperanza que suscitó un trabajo que pudiéramos decir de una educación política, pero una educación política que dependa de una persona no es suficiente. Este tiempo de esta lucha por llegar al poder, el actual régimen, bueno, con el presidente al frente, fue, vamos a decir, prácticamente de 3 campañas, ¿verdad? Ya la tercera fue la vencida, pero aquí viene el que desgraciadamente tenemos muchas carencias todavía. Y si no nos proponemos los mexicanos a remangarnos la camisa y a salir a un proceso educativo amplio. Hay Boaventura de Sousa Santos, Sí. sociólogo portugués. Ajá. De la Universidad de Coimbra, creo. Él dice que a los gobiernos que se han propuesto dentro de esta visión social que le llamamos gobiernos de izquierda, que aunque a mí me dijeron el gobierno de López Obrador, me dijo un amigo muy de análisis político, y me dijo, él es nacionalista, él no es de un movimiento de izquierda. Ok, pero digamos las opciones de él han querido ser pues que vivamos un México más justo y un México más centrado. Sí, esto es cierto. Pero digo, es tanto el peso que traemos. Sí. Y aquí, qué bueno que la iglesia pues, dio una campanada y dijo, vamos a orar por la paz y vamos a orar pues por los muertos, primero de los agentes de pastoral, vamos a decir más calificados que tenemos en el orden, al menos de la especialidad que se nos da a los sacerdotes, ¿verdad?, para ser pastores. Y luego pues vamos a pensar en todos los demás cristianos, incluyendo todos los laicos y todas las personas que están sufriendo en México las consecuencias de los feminicidios, etcétera. Hacen una oración amplia. Y esto lo vamos a hacer en el siguiente domingo, pero el primero fue ya este domingo pasado. El siguiente va a ser la oración por todas las personas que entre toda la ciudadanía han perdido la vida de manera especial en esto. Y al final del mes, el día 31, pues vamos a orar por los actores de todos estos crímenes, por las personas que intervienen en todo esto. Y allí pues tenemos que empezar a rezar también por los gobernantes que los arropan dentro de las estructuras
dentro de las estructuras políticas, y luego también por los empresarios que les lavan el dinero, y por, en fin, y luego también pues las personas que directamente se incorporan a los grupos y que planean, y luego cómo los cárteles se pelean las plazas, y entonces pues ¿quiénes son las víctimas de toda esa ambición? Pues es toda la ciudadanía. Entonces, oye Raúl, dime. ¿Qué piensas de ideas estas como abrazos, no balazos, que de repente el presidente pareciera, ¿no?, es condescendiente con las expresiones de parte de la delincuencia organizada, cosas de esa naturaleza? ¿Esto cómo lo ves? Porque socialmente, pues tú y yo lo sabemos, tiene un efecto. Yo sinceramente lo veo, y yo creo, aquí entran las Fuerzas Armadas. Sí. Yo creo que entran las Fuerzas Armadas, que le dijeron, pues es que si seguimos con este enfrentamiento directo como es la guerra contra el narcotráfico que inició Calderón, si seguimos con un enfrentamiento directo, la violencia no va a acabar, y cada día van a ser más numerosas las víctimas civiles. Yo creo que de allí nace su idea de que la lucha contra la violencia tiene que ser no la misma violencia. Esto yo siempre lo estuve criticando cuando el señor Calderón decidió sacar a las calles a los... Digo, no es así como se administra la justicia. Se administra la justicia deteniendo a los malhechores, aprendiéndolos, juzgándolos y poniéndolos en los lugares que se supone que son de readaptación social. No es saliendo esto. Me imagino que de ahí parte la idea. Yo nunca he platicado con él de esto, ni tampoco tengo así unos argumentos así, pero yo creo que de la misma, porque oí entre todas las cosas que escuchas, en alguna ocasión me tocó escuchar una entrevista con un militar de rango que no recuerdo, y esto dice, si nosotros enfrentamos directamente con la violencia, esto se va a convertir en... ¿Por qué? Porque ya crecieron los cárteles, ya. Bueno, Raúl. Por supuesto, sí. Es mucho. Y luego también, pues está el armamento de los cárteles, no te creas. Entonces, concreta que abrazos, no balazos. Yo creo que detrás está el querer cambiar la táctica, pero aquí viene, abrazos no es impunidad. Que se entienda claro que no es la impunidad. Sí, que cuando se habla de abrazos, que no sea igual a impunidad. No. La aplicación de la justicia es algo y desgraciadamente, como estamos todavía invadidos del ambiente militarizado que dejaron los regímenes anteriores, sobre todo los de primero Calderón y luego sigue Peña Nieto. Entonces allí por supuesto que no es esto de los abrazos, no señor, la aplicación de la justicia, y la aplicación de la justicia es detener a los que actúan en el mal. Esto lo estoy diciendo yo desde que Calderón voy a enfrentar el mal con la guerra. No, por amor de Dios, este hombre está loco, nos va a lanzar y ya está el problemota. Y eso es, yo sí creo que el presidente con su régimen tiene que ha heredado una serie de atavismos que aquí tenemos ya. No es el gobierno que tiene que solucionar esto, debemos convencernos de que somos los ciudadanos y que debemos tomar un papel importante. Yo, de las experiencias que he escuchado, me tocó participar en un juicio del Tribunal Penal de los Pueblos en Colombia contra toda la violencia, y allí me tocó escuchar la necesidad de que sea la justicia la que se aplique, la que impere las estructuras,
las estructuras que han sido abandonadas desde hace varios años en este país, las estructuras de detener al delincuente, someterlo a juicio y hacer que pague ese juicio y que se recupere allí. Lo otro, lo único que nos ha traído es seguir justificando la violencia con distintas, digamos, expresiones. Es así como yo lo leo, esto que tú me acabas de preguntar. Monseñor, te mando un gran saludo, Raúl. Como siempre, muchas gracias. Oye, pues no, a ti, Javier, siempre luchador hasta la muerte, ¿eh? No tienes que bajar la guardia, ¿eh? No, ya sabes. Oye, por algo vamos por ti. Como sabes, por algo vamos por ti. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Javier.